Gobierno de Nuevo León. El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Educación en el Estado y en coordinación con el Departamento Técnico de Educación Secundaria, te invitan a compartir esta cápsula educativa, realizada como una herramienta más para el fortalecimiento de tu formación en la escuela secundaria. El contenido de esta cápsula educativa corresponde a la asignatura de Lengua Materna Español, primer grado, y los referentes del programa de estudio son la práctica social del lenguaje, intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos, que pertenece al ámbito de estudio, y el tipo de texto a trabajar es el expositivo. El aprendizaje esperado dice: presenta una exposición acerca de un tema de interés general. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Les planteo lo siguiente. Como saben, hay muchas formas de compartir información con los demás. Pero si el propósito fuera darla a conocer a un grupo de personas y enseguida mantener un diálogo con ellas para resolver algunas dudas, ¿qué forma de comunicación piensan que sería la más adecuada? ¡Correcto! Lo más conveniente sería la comunicación oral, ya que una forma de dar a conocer los resultados de un trabajo de investigación es exponerlos, por ejemplo, a través de una conferencia. Reflexionemos. ¿Alguna vez has expuesto algún tema ante un público? ¿De qué hablaste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cuáles consideras que son las características de una buena exposición? ¿Qué materiales de apoyo conoces que pueden usarse para llevar a cabo la exposición de un tema? Si bien la exposición es una práctica de lenguaje muy utilizada en la escuela, vale la pena que profundices tus conocimientos y fortalezcas tus habilidades, tanto en tu calidad de expositor como de audiencia. Pero, ¿qué vamos a hacer? En este proyecto aprenderás a identificar y organizar la información relevante de un tema para exponerlo ante un público, a diseñar apoyos gráficos que ilustren lo que se expone y a hacer uso de diferentes habilidades orales durante la exposición, como el planteamiento de explicaciones y ejemplos, el manejo del volumen, la modulación de la voz y la capacidad para interactuar con el público. Asimismo, aprenderás a participar como audiencia mientras otras personas exponen. Recordemos, la exposición es una práctica oral para compartir información sobre un tema con otras personas, y el proceso a seguir para presentarla es planear la exposición. El primer paso para exponer es decidir de qué van a hablar y para qué. Una vez que tengan el tema, por ejemplo, los derechos humanos, el siguiente paso será desarrollar el tema. Para ello, deben establecer un índice con preguntas guía sobre el tema. Después, van a proceder a la búsqueda de información. Aquí es importante que reflexionen sobre la mejor manera de organizar esa información en temas y subtemas. Después, proseguirás a escribir el guión de la exposición, el cual es un texto breve que sirve para determinar qué y cómo se presentará el tema ante el público, y se puede ordenar en introducción, desarrollo y conclusiones. Ahora que cuentan con el guión, es momento de preparar los recursos gráficos con los que apoyarán su exposición: carteles, mapas, gráficas, tablas, entre otros. Posteriormente, les recomendamos que utilicen su guión para ensayar la exposición. Es importante emplear un lenguaje formal, recursos prosódicos y nexos adecuados. Traten de no leer la información mientras exponen. Solo recurran a su guión para recordar conceptos, explicaciones o ejemplos. En este punto, habrán llegado a la etapa final de su proyecto, por lo que compartirán su trabajo y realizarán su exposición. Cuando se lleva a cabo una exposición frente a una audiencia, es importante tener en cuenta diversos aspectos para que el mensaje que se quiere enviar se comprenda mejor. Recuerden que no solo es importante lo que se dice, sino también la manera de decirlo. Pues bien, en la fase antes de la exposición tenemos dos aspectos importantes: la elaboración de un guión y la elaboración de los apoyos gráficos. El guión es un texto que muestra de manera ordenada los aspectos más importantes del tema que se presentará.
En la elaboración de un guión, tenemos que para elegir las palabras, explicaciones y los recursos visuales que se usarán en una exposición oral, es muy importante dominar el tema que se tratará, así como conocer a la audiencia o público. Con el guión como apoyo, se puede conseguir que el público entienda mejor lo que se expone, porque evita dar información irrelevante o sin orden. Además, es útil para ajustarse a un tiempo establecido. En general, las partes básicas que debe contener el guión de una exposición oral son las siguientes. Introducción. Es una breve presentación del expositor, en la que se menciona el propósito y el tema de la exposición. Desarrollo. En esta parte se menciona la información relevante y se exponen ordenada y ampliamente los diversos aspectos del tema. Conclusión. Se presentan los resultados más importantes obtenidos de la investigación y se resume el contenido fundamental de la exposición. Usualmente se hace un agradecimiento al público por su atención, a manera de despedida. El otro aspecto importante es el de los apoyos gráficos. Estos nos ayudan a que la audiencia comprenda mejor la información que se expone. Pueden ser carteles o diapositivas con mapas conceptuales, cuadros, gráficas, ilustraciones, fotografías, entre otros. Estos recursos varían según el tema, tienen que ser atractivos y aportar información relevante. Deben tener poco texto y la letra debe ser de un tamaño que facilite su lectura. En el siguiente esquema están los elementos que podrían incluirse en cada parte del texto para explicar, describir, demostrar, argumentar, en fin, lo que tú requieras para apoyar tu exposición. Por ejemplo, tenemos como tema los derechos humanos. En la introducción se presenta el planteamiento y propósito del tema, también los conceptos generales que sirvan para presentar el tema. Se pueden utilizar expresiones como en primer lugar, para empezar, como punto de partida, y para efectos prácticos del tema que hemos elegido, podemos presentar en esta parte de la introducción qué son los derechos humanos. En el desarrollo se exponen conceptos particulares, explicaciones sobre un proceso, descripciones que permitan la comprensión del tema, así como ejemplos que sirvan para particularizar las explicaciones. Puedes hacer uso de expresiones como enseguida, luego, a continuación. Es así como en esta parte del desarrollo se pueden presentar los conceptos de, por ejemplo, ¿qué son los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Se da la explicación de su importancia. Se explica también cuándo se violentan estos derechos de niñas, niños y adolescentes, y se pueden dar ejemplos de esto último. En la conclusión, se presentan ideas finales que relacionan lo expuesto en la introducción y el desarrollo, y se dan ejemplos particulares para cerrar el tema. Y se pueden usar expresiones como, por último, finalmente, en conclusión. En esta parte que es la conclusión, al respecto del tema que hemos elegido, se puede exponer por qué es importante conocer los derechos de niñas, niños y adolescentes. En la siguiente fase, que es durante la exposición, tiene relación con los expositores. Veremos que la voz y los movimientos corporales tienen un papel muy importante. La voz debe emplearse con un volumen adecuado. Se debe variar en tono con el objetivo de que la exposición no sea monótona. Y además, el expositor debe reflejar tranquilidad. Por otra parte, los movimientos corporales deben ser mesurados. Mover un poco las manos, usarlas para mostrar o señalar algo que se utiliza como apoyo visual. Emplear gestos que ayuden a establecer una relación de empatía con el público. Posiblemente dar algunos pasos para desplazarse un poco. En cuanto a expresar y conectar las ideas, hay que recordar que en una exposición oral se deben explicar con un lenguaje y estilo propios las ideas y conceptos claves de un tema. Se pueden usar tarjetas o notas breves como apoyo para mirar su contenido y recordar algunas ideas mientras se expone. Estas tarjetas se elaboran con base en el guión de exposición. Además, es necesario el uso de ciertas expresiones o conectores discursivos que son imprescindibles para unir las ideas en diferentes momentos de la exposición.
En el siguiente cuadro se mencionan algunos conectores y el momento en que pueden usarse durante una exposición oral. Ahora bien, durante una exposición, quienes forman parte de la audiencia o son receptores deben ser respetuosos con quien expone. Se debe guardar silencio y poner atención a su discurso. Durante una exposición oral se puede registrar lo que se está escuchando, como conceptos claves o definiciones, por medio de notas breves o elaborando esquemas. Por último, en la fase de finalizar la exposición, se presenta la etapa de preguntas y respuestas. Las preguntas que se hacen al final deben ser claras y breves. También deben ser consecuencia de un interés genuino por aclarar dudas o por obtener más datos sobre algún aspecto del tema expuesto. Las respuestas también deben ser claras y breves. Los datos que se le den al público deben estar respaldados por la investigación que se hizo previamente. Para terminar, te propongo un reto muy sencillo. Puedes llevarlo a cabo en forma individual o en colaboración con algunos de tus compañeros. Toma como guía esta cápsula y las notas que tu maestro te proporcione sobre el tema. El reto es: presenta una exposición acerca de un tema de interés general. Al exponer, elige un tema de interés. Busca y selecciona información interesante y relevante del tema elegido. Organiza la presentación del tema con el apoyo de un guión que contenga una introducción al tema que incluya una explicación sobre su relevancia, una lista de los aspectos más destacados, una conclusión. También diseña apoyos gráficos como líneas de tiempo, cuadros sinópticos, mapas, tablas, gráficas o diagramas para complementar las explicaciones. Plantea explicaciones y descripciones significativas. Emplea los nexos adecuados. Utiliza lenguaje formal y emplea recursos prosódicos y actitudes corporales apropiadas para establecer un buen contacto con la audiencia. Responde de manera pertinente a las preguntas de la audiencia para aclarar las dudas y ampliar la información. Al participar como parte de la audiencia, escucha con atención. Toma notas durante la exposición. Haz preguntas para solicitar aclaraciones o ampliación de la información. Participa para compartir información o dar una opinión. ¡Listo! ¡Terminamos! Esperamos que el contenido desarrollado les haya sido de gran ayuda. Nos encontramos próximamente con más cápsulas educativas. Los materiales expuestos en esta cápsula son con fines educativos y gratuitos. Se respetan y reconocen los derechos de autor.